A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece y les da la más cordial bienvenida por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. La pandemia ha afectado seriamente al mundo y uno de los elementos más importantes de los que ha topado es el aspecto económico. Y el Ecuador sufre realmente una de las peores crisis económicas de su historia, a pesar de que hay algunas gestiones realizadas por el gobierno con la finalidad de paliar esta difícil situación. Para analizar y decir las cosas como son sobre el manejo de la crisis económica en esta pandemia, hemos invitado al economista Pablo de la Torre. El economista de la Torre es un economista ortodoxo, es candidato a PhD, ha sido profesor de la Universidad Andina y de la Escuela Politécnica y obviamente un profundo analista económico. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. La difícil situación económica del país frente a la pandemia y a una situación de negociación con las principales organizaciones crediticias que busca financiarse la situación económica del país. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Patricio, por esta oportunidad. Encantado de acompañarles y comentar un poco sobre la situación de la economía y cuáles son las alternativas que se pueden visualizar hacia un mejor futuro. El manejo de la crisis económica está orientado fundamentalmente a la renegociación de la deuda con las diferentes instituciones del Estado y el Ecuador en los últimos días ha llegado a dos acuerdos muy importantes. El primero con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo en el que se firmará posiblemente a finales de septiembre, y otro, el acuerdo con los tenedores de la deuda externa de los bonos global. Al respecto, este manejo económico, esta negociación, ¿es un aliciente, es un respiro para la difícil situación económica del país? Bueno, creo que vamos a concordar que la economía ecuatoriana, para hablar en términos de lo que está de moda, términos de salud, es un paciente grave. Y a un paciente grave, si se le ha hecho un buen diagnóstico y se le recomienda una medicación apropiada, le tomará tiempo, pero no es la única solución, pues tiene que haber un conjunto de procedimientos que hacen posible que ese paciente pueda mejorar. Esa es la economía ecuatoriana a mi manera de ver. Tocamos prácticamente a fondo a principios del año 2020, antes de la pandemia ya teníamos una situación compleja, muy compleja, y con la pandemia esto pues agudizó, y como dice Marianita de Jesús, Ecuador se acabará por sus malos gobiernos y no por los terremotos. Efectivamente, si no hubiera sido por la pandemia, Ecuador hubiera visto muy difícil encontrar financiamiento externo para poder paliar su crisis de finanzas públicas. Y este acuerdo que acaba de lograr el número 20 con el Fondo Monetario Internacional, básicamente le permite al Ecuador concretar dos temas importantes. El primero, obtener recursos frescos, pocos, pero recursos frescos. Y la segunda es que eso le permite cerrar la negociación de los bonos global,
que la negociación y el cierre de los bonos global sí permite diferir pagos de capital y de intereses en 4 o 5 años más, que le dan respiro a la economía hasta superar la pandemia y poder implementar una serie de acciones y de política pública que logren la reactivación del empleo. Podríamos entender, de acuerdo a tu análisis, que la renegociación de los bonos global estuvo sujeta o estuvo condicionada a la negociación o al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo diría que no estuvo sujeta, pero sí estaba pendiente de. ¿Por qué razón? Porque el acuerdo que logra con el fondo es un acuerdo de 27 meses con unas recomendaciones de acción para la administración Moreno y la siguiente. Es decir, hay que trabajar fuertemente en mejorar las finanzas públicas, moderar el gasto corriente y fomentar el gasto de inversión a través de mecanismos para atraer inversión nacional y extranjera, una adecuada reforma tributaria que sea permanente y no cambiante, y obviamente que la gobernanza, una mejor gobernanza de todo el sector público. En buen romance, yo diría, ese es un llamado a que haya una reforma interna del gobierno respecto del modelo de desarrollo hacia el cual va a orientarse a futuro la economía y la sociedad ecuatoriana. Es decir, sí, de alguna manera ha estado supeditada, pero le favorece a los tenedores de deuda, como tú sabes, son expectativas que tienen los tenedores de deuda, a que han logrado una buena negociación con Ecuador y que existen condiciones que podrían asegurarles que en un tiempo determinado sus inversiones van a ser recuperadas. Nuestro invitado, el economista Pablo de la Torre, nos indica que una de las condiciones o una de las cosas que deberían adoptarse es una reforma tributaria. Y en efecto, el Fondo Monetario Internacional considera que el país, creo que es una de las condiciones, debería hacer una reforma, llama inteligente e integral. ¿Cómo podemos entender esta reforma inteligente e integral que dice el Fondo Monetario Internacional? Y yo considero que los agentes económicos, cualesquiera que sean, deben pagar impuestos. Lo que debe ser es ahí se refiere a una reforma inteligente, es que debe ser una tasa que permita que el agente económico sienta que está siendo protegido por las leyes ecuatorianas, que tiene que contribuir de alguna manera, pero que no es desmotivado por el nivel del tributo. Todos sabemos que el Estado, cualquier Estado vive de los tributos y de los ahorros. Y los tributos tienen que crear una condición que el ciudadano o el agente económico está dispuesto a pagar. Hay una ley ecuatoriana, una ley económica que se llama que el ciudadano ecuatoriano o el ciudadano del mundo en cualquiera de economía tiene incentivo a pagar en tanto en cuanto el porcentaje que tiene que pagar se ve en obra, se ve en servicios, se ve en equilibrio de la sociedad en el futuro, financiando obviamente los servicios que la sociedad necesita. Entonces, en ese sentido, es inteligente en términos que debe pagar absolutamente quien hace una actividad económica. El cuánto, ahí difiere entre unos modelos y otros, pero que tiene que ser integral también. ¿Por qué razón? Porque la estructura, la pirámide estructural del pago del tributo está exonerando a muchas personas del impuesto. No podemos mantener una sociedad y una economía basada en impuestos y ahorro si es que la mayoría de la población no está pagando. Entonces hay un grupo que está siendo ajustado, que está siendo presionado para recuperar recursos. Entonces, esa reforma integral tiene que ser a quien hace una actividad, tiene que contribuir al Estado de una manera específica.
En esta condición o en este condicionamiento del Fondo Monetario Internacional frente a la reforma tributaria inteligente integral, se empiezan a escuchar dos posiciones de fuentes económicas. La una que dice que debe incrementarse, por ejemplo, el impuesto del valor agregado, y la otra que debe disminuirse ese valor para motivar de diferente manera el movimiento económico. ¿Cuál es la posición de Pablo de la Torre frente a esa situación? Ahí viene nuevamente la reforma inteligente e integral. Cuando le grabamos al emprendedor con 10% de los impuestos, estamos matando la actividad. Cuando la tasa que le cubre, tiene que pagar el emprendedor es 1 o 2%, pero sobre ventas realizadas y recuperadas. Eso quiere decir que sobre los ingresos y no solo exclusivamente sobre las ventas, porque no necesariamente son iguales esas dos variables. En ese sentido, el gran componente de los tributos en la sociedad ecuatoriana es el impuesto a la renta. Y los impuestos especiales como el impuesto a las transacciones mercantiles. Ese IVA, de alguna manera, y hay unos economistas que sostienen que el IVA, es decir, el impuesto al consumo, es el más equitativo, porque mientras gente gasta más recursos, tiene que pagar más impuestos. Pongo un ejemplo. Una persona que gasta $10,000 al mes y la tasa y el IVA es del 10%, paga $1,000 al mes por sus consumos. Con un salario básico, el gasto es de $450, paga el 10%, es decir, paga $45. Visto de esa manera, es un impuesto que favorece a quien consume menos. Pero como una reforma inteligente e integral, el IVA tiene que marcar aquellos bienes que no son de necesidades básicas, que no son para cubrir necesidades más. Por ejemplo, alimentos, educación y hasta ciertos niveles. Entonces, el IVA integral tiene que ser adecuadamente diseñado para que ciertos niveles de ingresos de la población tengan exoneración de ciertos gastos en alimentos, educación, libros, el tema de la conectividad para que los niños puedan tener educación virtual. Eso hace que un país funde su desarrollo en los servicios que son necesarios para que la población tenga un bienestar. Y entonces el IVA, en ese sentido, tiene que ser inteligente e integral en tanto en cuanto grava a quien más gasta de cuáles gastos, de los gastos superfluos, de los gastos que no son exclusivamente los de necesidades básicas, sino los adicionales. Y los de necesidades básicas podrían tener tarifa cero. Con eso hay un favorecimiento a los estratos sociales que no tienen condiciones para tener gastos superfluos y que necesitan vivir del día a día. En ese sentido, yo estaría de acuerdo en que el IVA tenga una condición integral adecuada a exonerar ciertos rubros a las necesidades básicas para que los grupos vulnerables no necesariamente tengan que pagar las transacciones mercantiles. Nos recordaste la aplicación de una ley económica en la que decías que los ciudadanos deben pagar los tributos, deben pagar impuestos para verlos revertidos en obras e en servicios por parte del gobierno. El ecuatoriano tiene una tradición de no ser un buen pagador de impuestos. Mucha gente evade los impuestos y vemos que a partir de que se estableció el Servicio de Rentas Internas empieza a regularse el pago de impuestos en el Ecuador y se logra identificar a quienes evaden el pago de tributos. Sin embargo, obviamente los ecuatorianos no vemos revertidos nuestro pago de impuestos en obras y servicios. Entonces, por más ajustes que se hagan en estas reformas tributarias, si es que no se ve revertida el pago de impuestos en esas condiciones, pues el ecuatoriano seguirá siendo un mal pagador de impuestos. Totalmente de acuerdo, Patricio. La ley de Laffer dice claramente, es como una campana, ¿no es cierto? Llega a un punto en que mientras la tasa va subiendo, yo tengo predisposición al pago. Pero el momento que
pasa de una tasa máxima, yo empiezo a evadirlo. Y entonces Ecuador, el gobierno tiene que encontrar precisamente cuál es ese nivel de tasa. No necesariamente es el 25% ni el 12%. Hay que hacer ese cálculo porque de esa forma vas a generar un incentivo al pago. Pero obviamente el incentivo mayor para el pago de impuestos, aparte de la ética que tiene que tener cada persona por la actividad económica que hace y de esa manera contribuye a la economía, es ver sus impuestos revertidos en servicios o en obra. Y lógicamente ahí entran los países que pagan, por ejemplo, los países nórdicos europeos, cuyo impuesto a la renta durante la vida económica de un agente económico son 40-45%, pero luego ven revertido todo eso en obras de educación, en salud, en carreteras, en servicios de conectividad, en desarrollo urbano, en mantenimiento del sistema ambiental. Es decir, hay obra, hay retribución. Y cuando se jubilan las personas, tienen un nivel de ingresos lo suficiente que les permite recuperar su bienestar y vivir adecuadamente. En Latinoamérica, muchos de nuestros países nos vemos abocados a esta situación, especialmente porque también tenemos un sistema de jubilación o un sistema de seguridad social que nos está matando, ¿no es cierto? Este modelo de reparto está caduco, está prácticamente liquidado y hay que pensar en nuevas formas para poder mantener precisamente la seguridad social en vigencia para el futuro. Entonces, en ese sentido, sí, es difícil, pero hay que crear la conciencia del pago tributario. ¿Y cómo lo logras? Con incentivo. ¿Y el incentivo cuál es? El valor de la tasa. Pero que ese valor de la tasa se vea concretado en obras. Sí, tenemos carreteras, muy bonito, pero las carreteras se están acabando también, porque no hay mantenimiento, porque no hay el complemento de las obras que necesitan para que una carretera sea evidentemente adecuada. Y yo pongo el ejemplo, tenemos unas lindas carreteras de 3 carriles, pero en la mayoría de los kilómetros que tienen extensión, no hay paraderos para camiones, para que puedan no pararse en la vía y evitar los accidentes. Los buses de pasajeros paran en la vía causando problemas a los que circulan en carros privados o en otros, y no hay seguridad. Entonces yo tengo un accidente y sabe Dios qué me puede pasar. Entonces es integral, ¿no es cierto? Y obviamente, repito, si no hay el incentivo adecuado a través de la tasa y de las obras, la corrupción ha matado al Ecuador y por eso ahora la mayoría de nosotros no creemos en que lo que estamos pagando efectivamente está yendo hacia el beneficio de la sociedad, de los menos protegidos, de los vulnerables y peor aún el futuro. La crisis económica debe ser manejada técnicamente. Sin embargo, en el Ecuador se lo está haciendo también, o existe un componente político. El economista Martínez, el ministro de Finanzas, ha manejado técnicamente y se ha dado la renegociación en estas condiciones que ya el país ha conocido. Sin embargo, políticamente ya se le quiere llevar a juicio político y realmente buscan la cabeza del ministro Martínez por haber hecho esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional y también con los tenedores de la deuda externa. ¿Cómo limar esa situación tan crítica y cómo evitar que exista ese manejo político dentro del manejo económico? A ver, lo peor que le puede pasar a un técnico es caer en la tentación de la política, porque la política tiene que ser gestionada adecuadamente por aquellas personas que efectivamente tienen ética política y que saben del manejo político. Pero normalmente los técnicos no son buenos para introducir y gestionar la política. Eso tiene que dejarse, como se dice vulgarmente, zapatero a tu zapato. Pero lo que sí puede hacer un técnico, y eso lo he visto de alguna manera en el ministro de Finanzas, es comunicar, tener un canal
abierto, transparente, disponible 24/7 si es posible, sobre la información que genera la economía para que no haya ni tampoco esquemas oscuros, ni corrupción, ni mal uso de la información y lo peor de todo, tergiversar las cifras. En el Ecuador, este momento se dice que el desempleo es del 4.3%. Pero si tú tienes que el 47% de los trabajadores son trabajadores autoempleados, emprendedores, y que se han quedado sin su actividad económica, el desempleo está bordeando el 50%. Entonces, no puedes manejar cifras. Lo que tienes que, un técnico tiene que tener una estrategia extraordinariamente buena y asesores apropiados para que pueda comunicar transparentemente y sentarse a la mesa con los políticos a explicar claramente lo que el país quiere conocer. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué esperamos hacia el futuro? Y eso es, de alguna manera, no lo ha hecho completamente, pero de alguna manera Richard Martínez lo ha hecho y su equipo de trabajo ha estado bastante bien. Lo demuestran a través de haber logrado el acuerdo con el fondo y con los tenedores de los bonos global. En un momento político, las situaciones de confianza, especialmente en los países, se torna y podría ser vulnerable con altos y bajos. Eso es lo que está sucediendo. Y también la renegociación del acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional implica un desembolso de los 6.500 millones de dólares en varios años. Pero el gobierno actual le queda 9 meses de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con ese acuerdo? Podría, es decir, ya el gobierno entrante, cualquiera que sea, ¿viene atado ya a esta nueva deuda del Ecuador o podría conversarse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que lo que le puede pasar a la economía ecuatoriana en el manejo de las finanzas públicas, en el sentido muy positivo, es que el nuevo presidente que entre en funciones resuelva darle un giro drástico al modelo económico. Y eso va a permitir que haya confianza en el inversionista nacional, en el empresario nacional y obviamente en los extranjeros. Pero si seguimos con el mismo modelo, es decir, que el Estado es el empleador, que el Estado es el que provee el servicio, que el Estado es el que tiene que gastar, eso significa simplemente que los pocos, porque son pocos, 6.500 millones de dólares, no es nada frente a las urgencias que tiene el gobierno de más de 17.000 millones. Entonces, esto alivia de alguna manera, como digo yo, para la renegociación de los bonos global, pero también alivia de alguna manera los pagos que están atrasados por parte del gobierno. Y pongo un dato que lo dice en el mismo acuerdo con el fondo. El Ecuador recibirá con cargo a ese acuerdo 4.000 millones en el 2020, 2.000 en octubre y 2.000 hasta diciembre. Pero eso ya está comprometido. El país tiene, la administración Moreno debe 3.900 millones de dólares de cuentas por pagar. Entonces le da un alivio. Pero la reestructura del Estado, el mejoramiento de la gestión de las finanzas públicas es una necesidad imperiosa. Entonces, al nuevo presidente que llegue en funciones en agosto del próximo año, viene con un alivio de estos 4.000 millones de dólares que se pagarán al 2% durante 10 años y con 4 años de gracia, más la renegociación de los bonos global. Pero si el nuevo presidente no identifica claramente las nuevas fuentes de crecimiento y las nuevas fuentes de ingreso para la administración pública, la situación es peor. Entonces, si no hay un cambio de modelo drásticamente, es decir, hay, a mi criterio muy personal en la parte técnica, no política, tiene que haber una reforma constitucional. El Ecuador no puede seguir financiando lo que está financiando y permitiendo lo que se está permitiendo. Hemos gastado miles de millones de dólares. Solo un ejemplo, la refinería del Aromito
1.800 millones de dólares y están enterrados bajo tierra y no sirve absolutamente para nada. Hemos perdido. Lo mismo está la refinería de Bajo Alto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un modelo en el que la empresa privada, dirigida por el gobierno y por agentes económicos privados también, financie, tenga el incentivo de invertir en Ecuador, porque está protegido por una constitución y por un gobierno que adecuadamente va a gestionar para que puedan venir recursos. Caso contrario, va a ser muy difícil. Nos llegará el año 2024 con un nuevo presidente sin haber realizado una reestructura. Estaremos en peores condiciones que ahora. De esta manera, sobre el acuerdo económico del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, con el economista Pablo de la Torre, analista económico, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.